el Señor ha estado poniendo una inquietud en mi corazón. La inquietud nace de la realidad que creo que todos los que estamos aquí experimentamos cuando transicionamos a un año nuevo. Son las expectativas. Ustedes saben que tenemos tiempo hablando de esto, varias semanas ya hablándole de esta partecita. Y es porque cada vez que comienza un año nuevo, comenzamos ya pensando y procesando qué será de este año, qué nos tiene este año guardado. Meditando en los planes que me tracé en el 25, en los que me tracé en el 24 y así. Digo, Señor, no quiero que el 2026 sea un año en el que comenzamos con buena motivación, con buen deseo de hacer tu voluntad, de seguir promoviendo tu reino hacia adelante, seguir, Padre, buscándote y hacer lo que a ti te agrada, y que de repente ya a mitad del año pues nos pongamos en piloto automático y hagamos las cosas porque pues ya estamos aquí, tenemos que hacerlas. Honestamente, es una batalla interna que tengo. Y meditando en la palabra del Señor, porque para todo Dios tiene respuesta, el Señor me llevó al libro de Deuteronomio. Y vamos a comenzar en el día de hoy una serie basada en este libro. Tal vez no haga el libro completo, porque es bien extenso, pero creo que podemos aprender bastante de lo que acontecía en ese entonces. Y podemos, en cierta manera, aprender de los errores del otro, para nosotros no cometer los mismos errores. Amén. El libro de Deuteronomio es bien interesante porque es el último libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pero también es una recapitulación, es muy repetitivo, repite cosas que ya acontecieron en el pasado, y el propósito es precisamente recordarle al pueblo dónde estaban y hacia dónde van. El libro significa la segunda ley, y no es como que Dios dio una ley nueva, es simplemente como les mencioné, está Moisés recapitulando todo el trayecto que tuvo el pueblo por el desierto a una generación jovencita. Recuerden que los que salieron de Egipto no fueron los que entraron a la tierra prometida. Y esta generación se encuentra ya al umbral de la tierra prometida y están necesitando renovar su entendimiento y su pacto con Dios antes de entrar de nuevo. El libro está estructurado de varias maneras, y la que a mí más me llamó la atención es precisamente los capítulos del 1 al 11, que tratan más bien del recorrido por el desierto y las lecciones aprendidas y la fidelidad de Dios. Moisés comienza recordándole a ellos dónde estaban y cómo ellos llegaron a donde están en ese momento, al umbral de la tierra prometida. Entonces los capítulos del 12 al 31 tratan más bien de mirar hacia arriba, enfocados en los mandamientos de Dios y en su pacto. Y los capítulos 32 al 34 tratan de mirar hacia adelante, las promesas futuras de Dios y sus planes. Entonces, si podemos resumir en cierta manera la estructura del libro, los primeros capítulos que les mencioné tratan de gratitud. Los segundos que les mencioné tratan de mirar hacia arriba con fe, mirar a Dios con fe. Y la parte tercera trata de mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo de que el Dios que servimos, que hizo promesas, la va a cumplir porque Dios es fiel. Y usted sabe qué es lo grande de la fidelidad de Dios, que no está condicionada a si yo soy fiel con Él. La fidelidad de Dios no está condicionada a nada que usted haga o deje de hacer. Gracias a Dios por su fidelidad. Gracias a Dios por su carácter. Amén. Entonces, entendiendo lo que acontece en Deuteronomio capítulo 1, o para que entendamos, quiero que leamos este pasaje. Pongámonos de pie, por favor. Capítulo 1, versículos solo del 30 al 33, y después elaboraremos lo que el Señor nos quiere comunicar. Deuteronomio capítulo 1, versículos del 30 al 33. Dice la palabra del Señor.
Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Pueden sentarse, iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Añade bendición y coordina todos los pensamientos que has puesto en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amados, hay un dicho que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y cuando olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros, dejamos de confiar en Él. Deme un segundito, déjeme apagar esto porque esto es en vivo. Aleluya. Cuando dejamos, amados, de confiar en Dios, permitimos que nuestras emociones nos gobiernen. Y eso es peligroso. Porque cuando tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos, que es casi imposible tomar decisiones sin la influencia de emociones, es casi imposible, amado. Pero cuando permitimos que sentimientos gobiernen nuestras decisiones y decidimos basado en estos sentimientos, tenemos o caemos en la situación o en la dificultad de extender procesos en nuestras vidas que no estaban destinados a ser tan largos. Ustedes están aquí. Antes de que Israel entrara a la tierra prometida, Dios no los apuró para que avanzaran. Cuando estaban ya a la puerta, Dios los obligó a mirar atrás. Dios lo hizo no para avergonzarlos, no para humillarlos, sino más bien para que no repitieran el mismo error que habían cometido sus padres. Deuteronomio, iglesia, no está introduciendo una historia nueva. Moisés literalmente les está contando a ellos su propia historia. Moisés les está diciendo a ellos todo lo que aconteció con el propósito de que no repitan los mismos errores. Nada nuevo, sin intención de avergonzar, más bien con la intención de enseñar. ¿Estamos aquí? Estamos aquí, perfecto. El título del mensaje del día de hoy es ¿por qué tardamos tanto? Digan conmigo, ¿por qué tardamos tanto? Amados, miren, algo que debía tomar poco tiempo, tomó 40 años. Y yo quiero que usted sepa que la Biblia en ningún momento hace alusión al hecho de que los 40 años que pasaron en el desierto eran parte del programa de Dios. No hay ningún tipo de versículo que nos lleve a esa conclusión. Por lo menos yo no me topé con uno. Lo que me lleva a la conclusión de que había algo en el pueblo que Dios tenía que tratar. Lo que me trae a nosotros hoy en día cuando transicionamos a un año nuevo y comenzamos con el pie derecho y de repente nos desanimamos como hemos hecho en años anteriores. Iglesia, el problema no es el entorno, el problema no es el año, el problema no es político, el problema no es emocional, el problema es que tenemos algo en nuestro corazón que tenemos que alinear con Dios. Y esa es la raíz de la situación que a veces nos mantiene estancados, iglesia. Lo que nos mantiene estancados, lo que no nos permite avanzar. Y a veces nos preguntan, ¿cómo están? Bueno, aquí pasando un proceso.
Dios procesándome. Esa es la clásica. Y ponemos como que la situación que estamos atravesando, la estamos atravesando porque Dios así lo determinó. Y es una manera de tirarle la responsabilidad a Dios del proceso. Y como que no asumimos nosotros la responsabilidad que nos compete a nosotros que estamos en medio del proceso. Nos pasa a todos. Me pasa a mí mucho. Entonces, cuando leo Deuteronomio, me doy cuenta que Moisés comienza haciéndoles a ellos un recuento de todo. ¿Y qué hace Moisés repitiendo lo mismo? Le está diciendo lo mismo que muchos de ellos hasta vivieron y vieron. Y Moisés les está repitiendo lo mismo precisamente para llevarlos al pasaje que acabamos de leer. De que igual Dios ha peleado por ti cuando tú piensas en tu trayectoria, en tu vida, en tu trasfondo, en lo que te trajo hasta este momento, hasta acá, escuchándome a mí hasta hoy, de febrero 8. Y te pones a pensar, si eres justo, te darás cuenta de que en esos momentos difíciles que pensaste que no ibas a pasar y pasaste, Dios estuvo allí. Y es lo que dice Moisés acá. Dios los trajo a ustedes como un padre trae a su hijo. Igual ustedes no creyeron. Y ustedes vieron el fuego de noche y vieron la nube de día y no creyeron. Amados, el problema es, aparte de la rebeldía con la que nacemos todos, es que a veces no creemos. Amados, nos pasa a todos. No creemos. Y Moisés comienza Deuteronomio diciéndoles lo siguiente al pueblo. En el versículo 2, interesantemente, Moisés dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Horeb es Sinaí. 11 jornadas hay desde donde nos reunimos en el monte Sinaí hasta Cades Barnea. Cades Barnea era la frontera de Canaán. Estaban literalmente de este lado del Jordán, allí mismo ya para cruzar. 11 jornadas. Amados, Dios nunca diseñó 40 años en el desierto. Eso, le voy a explicar la jornada ahora, denme un momentito. Esos 40 años fue resultado de rebelión, lamentablemente. El texto no deja espacio para la ambigüedad, para que nadie le haga un exégesis y diga, no, claramente dice, desde el monte de Sinaí, Horeb, que es el mismo lugar, hasta este lugar son solamente 11 jornadas, 11 días, en términos acá que entendamos. Sin embargo, ustedes duraron 40 años. El desierto nunca fue la meta, el desierto fue la consecuencia. Amados, y Dios no es un Dios que ama alargando procesos de manera innecesaria. Dios trabaja y trabaja hasta cuando entiende que debe trabajar en nuestros corazones. Estas jornadas a las que Moisés se refiere, no se refiere solamente a días, o sea, porque es literalmente 11 días, sino más bien a la idea de que es un tiempo que se utiliza de manera efectiva. Nada que ver con 11 días que estamos aquí sentados y nos pasó un día, no, más bien es 11 jornadas, es 11 días que de manera efectiva nos estuvimos moviendo hacia el propósito divino. Si ellos desde el momento que estaban en Sinaí se alinean con Dios y de manera efectiva caminan, les hubiera tomado 11 días llegar de punto A a punto B. Usted se imagina estar 40 años moviéndose y no avanzando. Usted se imagina usted estar 40 años en un sitio dando vueltas, los días, la noche, todo pasándole y usted
estático en el mismo lugar. Porque no es lo mismo, iglesia, moverse en dirección hacia el propósito eterno a simplemente moverse por moverse. Y la vida aquí en América nos tiene a nosotros moviéndonos por movernos. No me digan amén, díganme ah. Esa me dolió a mí también. Amados, si es posible, escuche bien, es posible ser pueblo de Dios, es posible tener a Dios con nosotros, alumbrándonos de noche, dándonos sombra de día, proveyendo nuestras necesidades todos los días. Es posible estar con Dios y no estar caminando en sus propósitos. Y eso es triste. Eso es muy triste, iglesia. Y cuando yo me pongo a meditar en los años anteriores, en el 25, en el 24, en el 23, en el 22, me pongo a pensar en el 26, digo, Señor, ya yo he estado aquí demasiadas veces. Y honestamente no quiero que el 2026 sea igual que el año pasado. Entonces, como pastor, les confieso que puedo usar la excusa de que, bueno, yo estoy pastoreando una iglesia, estoy predicando los domingos, me reúno con los hermanos en la semana, tratamos de ayudar lo más que podemos. Iglesia, igual, si yo me descuido, esto lo hago más bien por costumbre y no por propósito. Es peligrosa, es muy peligrosa la raya. Y de manera constante el Espíritu Santo me está confrontando porque, amados, seamos sinceros, hay procesos en nosotros que se extienden y que atravesamos y vemos lo mismo todos los días porque nosotros no nos hemos alineado con el Eterno. Nosotros, yo no me he alineado con el Eterno. Y cuando Moisés está hablando de 11 jornadas, él no está hablando 11 días, no está hablando del tiempo, del reloj. Amados, se está hablando de obediencia continua. De obedecer de manera continua. Si ustedes hubieran obedecido de manera continua, 11 días nos hubiera tomado llegar acá. Sin embargo, ustedes estaban tan enfocados en su mundo que tomó 40 años el Señor pulir, moldear, quitar, remover para preparar una generación a que entrara a la tierra prometida, que después también igual terminó siendo un desastre. ¿Recuerdan Jueces? Amados, no hay nada nuevo debajo del sol. Y esta gente es un reflejo de, si nos descuidamos, de nosotros. Aleluya. ¿Por qué nos tardamos tanto? Bueno, iglesia, a veces el tiempo no siempre revela madurez. A veces el tiempo revela terquedad. Esa me dolió mucho a mí, Dios mío, wow, Padre. Llévame al paso, Señor. Miren, si el retraso no fue por distancia, ni por falta de dirección, ni por falta de presencia divina, entonces debemos mirar exactamente al lugar donde el pueblo decidió no avanzar. Lo que me lleva al siguiente punto. Dios ordenó avanzar, pero el pueblo decidió quedarse. Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 y 7. Recuerden, es Moisés contándole a esta generación lo que ha pasado. Comienza diciéndole, hey, eran 11 jornadas llegar desde Sinaí hasta este momento y nos tomó 40 años. Y luego Moisés le dice en el capítulo 6, versículo 7 versículo 6, capítulo 7 del mismo pasaje. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Cada vez que yo diga Horeb es el monte Sinaí, es el mismo lugar.
Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad que yo os he entregado la tierra. Lo voy a dejar hasta ahí. Miren qué sucede acá, amados. Hay lugares donde Dios nos va a hablar, pero no necesariamente es el lugar donde Dios quiere que estemos o donde Dios quiere establecernos. Me voy a explicar. Esta gente en el monte de Sinaí, en Horeb, ellos allí recibieron una revelación de quién era el gran yo soy, una revelación divina. Allí fue donde recibieron la ley. Allí fue donde Dios estableció el pacto con ellos. Allí fue donde Dios formó la identidad de ellos como su pueblo. Y allí, en Horeb, fue donde Dios les dijo: hey, ustedes tienen que avanzar. Ya tienen demasiado tiempo aquí. Según los teólogos estudiosos de la materia, había pasado más de un año cuando ellos estaban ahí todavía congregados. Y Dios les dijo: muévanse. Horeb es simplemente la preparación, no la herencia. Donde estamos ahora es la preparación, no la herencia, iglesia. Ustedes no agarraron eso. Ahora de sorpresa. Donde estamos ahora, iglesia, es la preparación. No es donde Dios ya determinó que estemos. Entienda bien, ¿entendieron ahora? Entiende bien que independientemente de lo tan ocupado que entiendas que estás, Dios te está llamando a más. Dios no llama a gente vaga. Entiéndame bien. Si usted está vago, busque trabajo para que Dios le llame. Dios no llama, en ningún lugar en la Biblia Dios anda llamando gente que tenía tiempo de ocio. La mente ociosa es taller del diablo. Dios anda siempre llamando gente ocupada. Innumerables ejemplos bíblicos. Vemos al tajo de chuleta de Gedeón, que estaba ahí trabajando. Allí Dios lo llama. Los discípulos, por ejemplo, Mateo, tenía una muy buena posición económica. Tenía buenas razones para decirle que no a Jesús. ¿Usted se imagina que Dios le llame a usted a dejar su trabajo para usted seguir a alguien que no le garantiza absolutamente nada material? ¿Y dónde vamos a dormir? Donde nos agarre la noche. Amados, Dios no anda llamando gente sin oficio. Y cuando Dios, volviendo acá, cuando Dios les dice a ellos: hey, bastante tiempo tienen ustedes aquí, ya se me acomodaron acá en la presencia, en medio de lo que han recibido, se me han como medio acomodado, tienen que moverse. Y Dios hace este contraste con todos estos lugares, diciéndole: hey, ustedes están aquí, ustedes están pensando en el monte y yo estoy pensando en las naciones. Se les acortó la vista porque se acostumbraron a que Moisés sube, Moisés baja y nos trae revelación. Y Dios tiene que: hey, muévanse, pónganse un torpedo y salgan a hacer lo que Dios les llamó a hacer. Ellos recibieron lo que necesitaban en el Sinaí. Pero usted sabe qué sucede. Que usted puede muy bien estar en el Sinaí con Dios, en su presencia, y también desobedecer. ¿Usted sabía que eso se puede? Eso es lo que está pasando aquí. Ya Dios le dijo a ellos: avancen, muévanse, váyanse, hagan lo que ya hemos determinado que deben hacer, porque tienen una tierra, tienen una promesa. Pero se acomodaron allí, en la rutina diaria, en el día a día. Bueno, como yo voy a la iglesia el domingo, pues ni modo. Y allí estamos. Y yo particularmente, padre, yo ando predicando todos los domingos, llévame al paso. Amados, nos acostumbramos, fácil.
Nos pasa a todos. Y cuando me pongo a analizar por qué el 2025 se pareció mucho al 2024, es porque yo me acomodé. Vamos a hablar claro. Y porque hice lo mismo que hice en el 24. Entonces, por tanto, el 25 será similar. Y si me descuido, ya el año lleva 38 días. Enero, que es un mes que tiene 90 días, ya pasó hace 10 días. Estamos a 8 días. Bueno, hace 8 días pasó. Amado, se tentó relajo. Ya es el día 39 del 26. ¿Usted me está entendiendo? Es fácil acomodarnos. ¿Y saben qué sucede? El tiempo sigue avanzando. El tiempo no espera a nadie. A esta gente les pasaron 40 años moviéndose sin avanzar porque estaban cómodos. Estaban muy cómodos. Usted sabe lo que es toda una generación no entrar a la tierra prometida después que se les sacó de la esclavitud. Amados, eso es terrible, doloroso, bochornoso, penoso, no sé ni siquiera cómo llamarlo. Pero, lamentablemente, muchos de nosotros, incluyéndome, nos estancamos no porque Dios no nos hable, sino más bien porque ya Dios habló y no obedecimos. Muchas veces nos estancamos, no porque Dios no quiera decirnos. Dios anda hablando de todo el tiempo. Por ahí anda mi Biblia, se me quedó la Biblia ahí en el bultito. Pero Dios todos los días anda hablando. Todos los días ese Señor anda hablando. Agarre la Biblia y léala. Todos los días. El problema es, amados, que es que tenemos que reconocer que batallamos con el obedecer. El problema no necesariamente es la falta de instrucción, es más bien la falta de acción. Ese es el problema. Amados, y obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Le digo que Dios me estaba dando duro. Yo estoy filtrándole el mensaje a ustedes, pero el Señor me estaba dando con una macana así, con un palo así. Como hacían en los campos los señores mayores, que mojaban a uno y con una ramita le daban ahí, ¡pam! Mojado. Así me sentía. Amados, miren, cuando uno rehúsa avanzar, algo comienza a deteriorarse internamente. Amén. Nuestra fe comienza a tambalear. Lo que me lleva al punto número 3, que es que la incredulidad reinterpretó la misión de Dios como rechazo. En los versículos 26 y 27, esta gente hizo una declaración, amado, que dice el pasaje: Jehová nos aborrece, Dios nos odia. Llegaron a esa conclusión. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. El problema aquí era que la declaración revela el colapso espiritual que tenían. Recuerden que Moisés está recordándoles a esta generación lo que había pasado. No solamente ellos dudaron del plan de Dios, sino más bien que dudaron del carácter de Dios. Se olvidaron de Egipto, se olvidaron del Mar Rojo, se olvidaron de la provisión diaria. Y es lo que pasa cuando rehusamos avanzar. Es que estancados, amados. Usted sabe que el agua estancada huele feo. Ayer mi esposo y yo estábamos oliendo algo raro en la casa. Yo, mi amor, ¿pero y qué es lo que huele? ¿Será el lavaplatos? No. Y aquí el zinc, no. Ella tiene unas plantitas y el agua había que cambiar. Y el agua olía feo. Imagínense la vida del creyente estancado. El estancamiento lo único que produce es deterioro. Y cuando estamos estancados, amados, es muy fácil o estamos propensos a que nuestra fe también se vea afectada. Y la falta de fe, la incredulidad, no borra los milagros. Lo que hace es reescribirlos. Lo que hace es cambiar la historia, lo que ya aconteció.
No se olvida, simplemente lo recuerda de otra manera. O el Señor nos aborrece, por eso nos trajo hasta aquí. Usted se imagina pensar que Dios los sacó de la esclavitud, que Dios los libró de sus enemigos, que Dios partió el mar rojo, que Dios le dio literalmente lo que pedían. Querían carne, le dio carne por un tubo y 7 llaves. Y les dio maná. Y llegar a la conclusión, porque se levantó una situación, llegar a la conclusión que Dios los odia, eso es terrible. Y usted sabe qué es lo grande, que nosotros no lo decimos de manera tan así, a la clara, pero muchas veces lo pensamos. Se olvidó Dios de mí. Señor, me trajiste hasta aquí a lidiar con estos cabezones. Amados, es muy fácil, entienda bien, es muy fácil cuando estamos estancados, cuando nos movemos y no avanzamos, permitir que el entorno entonces determine nuestra fe. Y entonces ya estamos a un paso de conquistar, pero Dios nos trajo aquí para que esta gente nos mate. ¿No hubiera sido más fácil para Dios matarte ya? Y sale de ti. Amados, es lo que pasa cuando no avanzamos. Es lo que pasa, iglesia, cuando perdemos la fe. Perdemos la interpretación correcta de quién Dios es. Y cuando la percepción de Dios se distorsiona, entonces las voces equivocadas toman autoridad. Recuerden, Moisés les está haciendo un recuento a ellos. Tienen que quedarse con esta grabada. Las palabras incorrectas derritieron, consumieron el corazón de toda la nación. En Deuteronomio 1:28, dicen ellos, dice Moisés, recordándoles a ellos: nuestros hermanos hicieron desfallecer nuestro corazón. Déjenme mejor leerlo el pasaje completo, ya que estamos aquí. Versículo 28. Dice el pueblo. Bueno, vamos a leer el 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos?, se preguntan ellos. Moisés recordándoles: nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, Moisés: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. ¿Qué sucede cuando estamos estancados? Cuando nos movemos pero no avanzamos, es que voces ajenas a Dios y externas a nosotros, nuestro entorno, toman cierta autoridad. Amados, esto que está pasando aquí es el relato de los espías que Moisés envió a la tierra a ver de qué se trataba la tierra que Jehová le había prometido a su pueblo. Y 10 espías describieron una realidad sin Dios. Y 2 interpretaron la realidad con Dios. El pueblo decidió cuál de las voces creer. Y el corazón del pueblo, amados, pues colapsó cuando escucharon el reporte de los 10 que les dijeron: hey, esa gente van a ser un problema para nosotros. Miren, el problema del estancamiento es que nos lleva a un estado de derrota sin ni siquiera pelear. Es que vemos un obstáculo y de repente queremos tirar la toalla. Es que se levanta algo y ya de repente hasta aquí llegamos. Ese es el problema. Y fíjense que es una cadenita. Comienza con el proceso muy extendido. ¿Ustedes se están dando cuenta? Y de repente nos damos cuenta que estamos estancados
Y de repente nuestra fe mengua y de repente ya no creemos tanto en la palabra de Dios, sino más bien en lo que la gente dice. En los reportes que recibimos, que vemos en las noticias, en el TikTok, en las redes. No es TikTok que se dice, ¿por qué ustedes están riendo? Amados, miren, las batallas que no se ganan en el corazón, nunca las vas a ganar en el terreno. Nunca. Nunca. El jueves pasado, el equipo de 8º grado de la escuela de mi hijo tenía un juego de campeonato. Mi hijo quería ir a apoyar a los de 8º grado. Y yo, bueno, vamos, mi hijo, no hay problema. En la primera mitad del juego, esa gente estaban jugando de manera, wow, yo estaba, wow, estos chamaquitos, 3 o 4 de ellos, segurito que van para la NBA, porque estaban jugando de una manera increíble, o sea, una coordinación en los movimientos, todo. Cuando comenzó el tercer cuarto, el equipo contrario les encestó 4 puntos como en 10 segundos, robaron 2 balones y encestaron rápido. Ellos perdieron el juego en ese momento. Se le vio el desgaste emocional, la actitud. Perdieron el juego antes de llegar al último cuarto. Amados, hay batallas que hay que pelearlas primero acá. Y hay que tener cuidado a qué voces le prestamos nuestros oídos. Recuerde que no necesariamente porque la mayoría lo dice, es lo correcto. Eran 10 contra 2. Y Josué, en la versión dominicana, habla hoy, dice, esos tigres nosotros no los comemos con yuca. Porque el matatán está con nosotros. Fíjense, 12 hombres fueron a la tierra y vieron lo mismo, pero interpretaron la realidad de manera diferente. Porque no era necesariamente la realidad, lo que ellos estaban interpretando era la cercanía que tenían con Dios. Y usted siempre verá los problemas desde una perspectiva diferente cuando Dios es el centro de tu vida. El mismo problema, la misma situación. 10 trajeron descontento, desánimo al pueblo y solo 2 dijeron, hey, pero eso ya Jehová habló por nosotros. Ya el Señor nos dijo lo que teníamos que hacer. Ya estaba establecido, lo único que tenemos que hacer es entrar a pelear. Porque nosotros vimos lo que Dios hizo en Egipto. 10 plagas. Y después vimos lo que hizo en el Mar Rojo. Y después vimos la provisión. Esos gigantes, muchachos, con mangú me lo como yo ahí en escabeche. Si esos no son míos, voy al cementerio a buscar mío, dijo Josué. En la versión dominicana habla hoy. Amados, usted sabe qué es lo grande de todo esto. Y el punto ya para llegar al punto de Deuteronomio capítulo 1, es que Moisés les está diciendo a ellos todos los errores que cometieron. Y lo grande es que independientemente del colapso espiritual que tuvieron, Dios no se apartó de ellos. Dios no se apartó de ellos. Allí fue que dije, wow, Dios mío, gracias, Padre. Allí fue que una vez más Dios me recordó que la fidelidad de Dios no está condicionada a ningún ser humano. No está condicionada a lo que hagamos o dejemos de hacer, a nuestra actitud o mala actitud. Ahora bien, claro, no estamos aquí avalando las malas actitudes ni la falta de fe. Lo que estoy diciendo es que Dios sabe que somos imperfectos y que nuestra imperfección no nos va a separar de la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios no depende de nuestra imperfección o perfección o como usted quiera llamarle. Depende de quién Dios es. Estamos aquí. Y Dios permaneció fiel aun cuando el pueblo vagaba en su corazón. Y Moisés introduce una imagen poderosísima para ellos. Los que somos padres le entendemos. Que Dios viene cargando a Israel como un padre carga a su hijo.
Usted sabe lo seguros que se sienten los hijos en los brazos de su papá. Cuando Olvin entró con Gael, voy a saludar a Gael. ¿Y qué hace Gael? Se voltea y se mete entre el brazo de su papá. Porque ahí él está seguro. Porque por alguna razón Gael cree que el pastor lo va a morder. Bueno, es que yo le he dicho que le quiero morder los buches, yo creo que es eso. Pero amados, Moisés, en medio de todo el resumen que le está haciendo a ellos, les dice, igual Dios los cargó a ustedes como un padre carga a su hijo. Dios los cargó a ustedes como un padre protege a su hijo. No me digan ustedes, padres, que si ustedes ven peligro, usted no va a hacer hasta lo imposible para proteger a sus hijos. No, pero ustedes no me convencen con ese amén tan paupérrimo. ¿Dónde están esos machos alfa, lomo plateado, pezuña de acero? ¿Qué pasa? Nosotros protegemos a nuestros hijos, claro que sí. Imagínense nosotros, que somos malos, imagínense Dios. Y Moisés está pintando esta imagen al pueblo para que ellos entiendan que independientemente de cómo ellos respondieron a la bondad de Dios, Dios no dejó de ser fiel. Podemos cerrar el mensaje aquí mismo, iglesia. Y Dios permanece fiel. Dios castigó, pero nunca los canceló. Dios los acompañó incluso cuando el pueblo no confiaba en ellos. Dios igual se mantuvo protegiéndolos y guardándolos. Porque el cuidado de Dios no está, amados, una vez más les digo, no es condicional al comportamiento de nosotros. Está condicionado al pacto que Él mismo hizo con ellos. Miren, leyendo este pasaje, aprendí algo que eso hasta un poquito, uno lo sabe, y uno lo sabe, pero uno lo expresa y no lo expresa de esta manera, pero la fidelidad de Dios es mayor que la infidelidad humana. Dios mío, Padre amado, gracias Señor, gracias eterno por tu fidelidad y porque no depende de mí. Y esa fidelidad tenía una intención clara, iglesia, y era precisamente preparar a la gente para entrar a recibir lo que Dios les había prometido, lo que Dios ya le había dicho que les iba a dar, que en vez de 11 jornadas tomó 40 años por la falta de fe, la incredulidad y por el corazón duro del pueblo. Y aquí esta parte también porque el punto 6, porque Dios no repite generaciones, iglesia, lamentablemente. Pero Dios sí repite oportunidades. Llega un momento, entiéndanme bien, llega un momento en que Dios tiene que trazar una raya, podemos decir. Y la generación que salió de Egipto, lamentablemente no fue la que entró a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró. Y Dios siempre Dios de manera constante, Dios está dándonos oportunidades. Llega un momento en el que Dios hace reajustes. Y dije, Dios mío, bueno, Señor, hubo un grupo que no entró, pero igual tú eres tan misericordioso que permitiste que sus hijos recibieran la bendición que estaba destinada a los padres. Gracias, Señor. Y en cierta manera, amados, les confieso que para mí fue hasta un consuelo pensar que Dios es tan misericordioso que tal vez lo que yo no lleve a cabo de parte de Él, tal vez Dios tenga misericordia y mis hijos lo lleven a cabo. Igual el gozo para mí será el mismo. Ahora bien, yo quiero ser instrumento de Dios. Claro que quiero que Dios use a mis hijos, pero yo quiero ser instrumento de Dios también. Y Dios, iglesia, aunque Él no repite generaciones, sí repite oportunidades y bastantes oportunidades que nos ha concedido el Señor. El fracaso de una generación o el fracaso no cambió la promesa siguió igual. Solamente cambiaron los participantes. Iglesia, Dios va a llevar a cabo sus planes y propósitos.
Y yo quiero ser partícipe de esos planes y propósitos, iglesia. Y estoy seguro que usted también quiere ser partícipe. Miren, los planes y propósitos de Dios se van a cumplir y Dios va a seguir adelante con quienes estén dispuestos a obedecer. Tenemos que hablar claro. Cada generación decide si repite el error o si recibe la promesa. Entonces, por eso vuelvo al inicio del mensaje, cuando les decía, todos los años me propongo ciertas metas. Algunas, por la gracia y misericordia del Eterno, la hemos alcanzado. Y otras se quedan para el año que viene. Y yo sinceramente no quiero que ninguna promesa del Eterno que estaba supuesta a cumplirse en este año se cumpla para el año que viene. Yo quiero que se cumplan cuando tienen que cumplirse. No quiero extender el proceso simplemente porque no estoy dispuesto a alinear mi corazón con el de Dios. Dios siempre, iglesia, Dios siempre se va a proveer de alguien que esté dispuesto a escucharle y llevar a cabo sus planes. Y el ejemplo, precisamente, son Caleb y Josué. De esa generación, los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Caleb y Josué. De una generación rebelde, dura de corazón, hubo hombres que decidieron creer. Hubo hombres que decidieron obedecer a Dios y creer su palabra. Amados, miren, seguir a Dios siempre marca una diferencia. Siempre distingue el que sigue a Dios, siempre usted se va a dar cuenta que tiene algo diferente. El que obedece a Dios no se mueve igual que como se mueve la mayoría de la gente. No piensa igual como piensa la mayoría de la gente. Muchas veces el que sigue a Dios emite opiniones a veces que no son hasta ni populares. Pero usted se da cuenta cuando alguien sigue a Dios. En medio del caos y en medio de todo lo que ocurre en nuestro día a día, preste atención a su entorno. Hay gente en medio de ustedes que sigue a Dios. Tal vez eres tú mismo y necesitas un empujoncito. Pues aquí yo con mucho gusto te doy la patada entonces. Iglesia, la diferencia, lo que marcó la diferencia en la vida de Josué y de Caleb es que ellos no obedecieron parcialmente. Es que ellos no creyeron de manera ocasional o cuando era conveniente creer. Es que ellos no retrocedieron cuando la mayoría lo hizo. Y yo, créame, que estoy consciente y sé lo difícil que es servir a Dios cuando la mayoría está haciendo lo contrario. No les puedo decir que es lo más fácil porque no lo es. Ahora bien, sí puedo dar testimonio de que tienen bastante beneficios. Amados, obedecer a Dios, bastante beneficio. Y obviamente, Dios siempre va a honrar la fidelidad sostenida, no la fe momentánea. No la fe que es porque hoy estoy bien y mañana ando ambivalente. Sé que somos seres con emociones. Y recalco, yo estoy consciente de lo poderosas que son las emociones. Dios nos dio las emociones, no las rechazo, iglesia. Lo que pasa es que no podemos permitir que las emociones dirijan nuestras vidas. Porque imagínense ustedes que yo viniera a predicar acá hoy basado en cómo yo me sentía esta mañana cuando me desperté. ¿Usted sabe dónde estuviera? Acurrucadito en mi sabanita en mi cama. A las 7 todavía estaba oscuro afuera.
Imagínense. Pero que tomamos una decisión. ¿Cuál es la decisión? Tenemos una responsabilidad. Primero delante de Dios y luego delante de los hombres. Y no podemos vivir la vida, iglesia, basado en cómo me siento en el momento. Porque es que las emociones nos van a traicionar y son engañosas. ¿Usted me está entendiendo? Cuando usted se lee Josué capítulo 1, les hago la salvedad una vez más. Dios le dice a Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente. Varias veces, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy 100% convencido que en ese momento Josué no estaba pensando en valentía, amados. Era tremenda responsabilidad que tenía. Y lo sé porque es un ser humano igual que nosotros. Sin embargo, Dios le dio la solución. Hey, no se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que te vaya bien. ¿Te recuerdan lo que hablamos la semana pasada? De cómo el cerebro crea nuevas conexiones basado en la información que nosotros hablamos, lo que expresamos, científicamente comprobado. Que cuando usted se dice que es un inútil, el cerebro crea una nueva conexión y comienza a creerse eso. Y cuando Dios le está diciendo a Josué que no se aparte de su boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Hey, repítete estas palabras, dite esto de manera constante para que tu cerebro crea nuevas conexiones y termines tú creyendo la palabra del Eterno. Amados, este 2026 no nos puede agarrar como nos agarra el 25. Vamos a comenzar, aunque ya lleva 38 días del año, igual. Vamos a comenzar con el buen pie, iglesia. Y lo primero es confiando en el Eterno. De que Dios no nos trajo hasta este momento para dejar que el amorreo nos lleve, iglesia. Vamos a hablar claro. Yo soy de los que creo que si fuera la realidad, Dios ni nos permite llegar hasta esta parte de la vida. ¿Por qué no ahorrarse la molestia? Y ahorrarnos la molestia a nosotros también. Amados, abramos los ojos. Que a veces nos tardamos tanto en ver las promesas o ver a Dios obrar, no necesariamente porque Dios nos está procesando, es más bien porque hay algo en nuestro corazón que debe alinearse con Dios primero. Aleluya, gloria a Dios. Y que esas 11 jornadas no se conviertan en 40 años en nuestras vidas. Y yo me he dado cuenta que mientras más viejo me pongo, más rápido el tiempo pasa. Usted sabe, cuando yo era niño, de lunes, para que llegara el viernes, eso era como un mes que duraba esa semana. Y yo cierro los ojos y de repente ya tengo que estar aquí el domingo, Padre. Y de repente tengo que pagar todos los biles. Señor, pero yo pagué eso, hace un ratito pagué yo todo eso. Hey. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Por eso les recalco, iglesia. La vida va a seguir avanzando y nos va a pasar por encima. Amados, el tiempo no espera a nadie y Dios tampoco. Dios nos aconseja, Dios nos informa, nos instruye, nos guía, pero nosotros tenemos que responder, iglesia. Y yo estoy convencido, le decía el otro día, creo que a la hermana Verónica le decía, yo siento que este año Dios va a hacer algo especial en nuestra iglesia. Amén. Pero iglesia, tenemos también que alinearnos con el Eterno. Amén. Y cuando yo soy de los que creo que cuando Dios está trabajando en la iglesia, cuando algo se manifiesta en la iglesia es porque Dios está trabajando en la vida de cada individuo, de cada uno de nosotros. Y para que se manifieste una bendición macro, Dios tiene que empezar en lo micro, en nosotros, de manera particular. Amén. Así que, iglesia, este 2026 tiene que ser diferente. Ustedes me van a escuchar predicar de lo mismo todos los domingos, hasta que nos entre aquí. Y cuando llegue junio, digamos, ay, sí ha sido diferente el año hasta ahora.
Y en junio no nos vamos a rendir, vamos a seguir hasta que termine el año, iglesia. ¿Estamos aquí? Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Señor.